Mi esposo es un celoso, me dejó sola en la fiesta y me bloqueó de todas las redes sociales. Únicamente porque me quité el anillo de compromiso para ir a hablar con un chico en la fiesta. Las luces rojas y azules estaban rebotando en la pared de la sala como si mi casa fuera una escena de crimen. Un policía sostenía una libreta y me miraba con esa cara de, ya sé que mientes, pero dime igual. Tomás, mi esposo, estaba a 2 metros, rígido, frío, como si yo fuera una desconocida peligrosa. Yo tenía la garganta seca y las manos temblando, pero por dentro solo pensaba, esto no debería estar pasándome a mí. Y si creen que todo empezó por un anillo, esperen a escuchar cómo se desató este desastre. Tomás siempre ha querido vender la idea de que es, tranquilo, maduro, con límites sanos. A mí me da risa, porque esa es la forma elegante de decir que es celoso y que castiga en silencio. Yo soy Isabela, y si algo he aprendido en esta vida es que una mujer no puede andar pidiendo permiso para respirar. Estoy casada con él, sí, pero no firmé un contrato para vivir bajo vigilancia emocional. El anillo de compromiso ni siquiera era un capricho mío. Ese anillo era, de la familia, una reliquia con historia, con drama, con esa energía pesada de objeto intocable. Tomás lo decía con orgullo cada vez que alguien preguntaba, que si era de su abuela, que si simbolizaba valores, que si no sé qué. A mí me gustaba, claro, porque es hermoso, porque brilla, porque impone. Pero también porque, seamos honestos, a Tomás le encantaba lo que representaba, que yo estaba marcada, elegida, suya. La fiesta era de esas que empiezan inocentes y terminan siendo una vitrina social. Música fuerte, luces bajas, gente con copas, risas, ese ambiente donde todo el mundo se siente más guapo por unas horas. Yo iba bien. Yo iba normal. Tomás, en cambio, desde que entramos estaba con esa actitud de supervisor, mirando, midiendo, detectando amenazas imaginarias como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Y entonces lo vi. A Nico. Nico fue mi exnovio de la universidad, o sea, alguien que pertenece a una etapa donde yo era más libre, más ligera, más yo. No es que yo estuviera buscándolo. Simplemente estaba ahí, como si el universo quisiera recordarme que no todo tiene que ser serio, doméstico y correcto. Él me saludó con esa sonrisa de, me acuerdo de ti, y no voy a fingir que no me movió algo por dentro. Yo sé cómo suena esto para la gente que vive de moralizar. Pero mírenlo desde mi lado, yo solo fui a hablar, a conversar, a demostrarme que todavía puedo entrar a una fiesta sin que mi esposo me tenga agarrada de la mirada. Nico me preguntó cómo estaba, me dijo que me veía igual, me soltó una de esas frases que te inflan el ego aunque quieras hacértela fuerte. Y yo me lo permití, porque no es delito sentirse vista. Sí, me quité el anillo. Y aquí viene la parte en la que todos se tiran encima como hienas. Me lo quité porque me estaba molestando con la copa, porque estaba sudando, porque no quería estar jugando con la luz del diamante en la mano cada vez que gesticulaba. Y sí, también porque no quería que Nico me mirara como la señora de alguien. Yo quería que me mirara como Isabela, punto. No pasaron ni 10 minutos cuando sentí el ambiente cambiar. Es como cuando el aire se pone denso y sabes que alguien te está observando con rabia. Tomás estaba ahí, con el teléfono en la mano, inmóvil, con esa mirada de juez que decide tu sentencia antes de escuchar tu defensa. Yo no estaba haciendo nada malo, pero él vive de interpretar. Y cuando un hombre así interpreta, ya no importa la verdad, importa su película. Me llegó un mensaje. Literalmente, un golpe seco en la pantalla. Disfruta tu vida de soltera. Así, sin conversación, sin contexto, sin madurez. Y antes de que yo pudiera siquiera procesarlo, lo vi moverse hacia la salida. Ni siquiera se despidió. No se acercó a preguntar. No me dio chance de decirle, oye, cálmate. Simplemente me dejó ahí, como si yo fuera una vergüenza que se abandona. Intenté llamarlo. No entraba. Intenté escribirle. No salía. Me metí a sus redes para ver si estaba exagerando y, bloqueada. En todo. Como si yo fuera una ex tóxica y no su esposa. Eso es lo que más me ardió, la facilidad con la que decidió borrarme. Y encima, el cuento que él se arma, que él es, el sano, por irse, y yo, la problemática, por quedarme. Fue ahí cuando la realidad me cayó como un balde helado. Mi mano estaba desnuda. Busqué el anillo en el bolsillo, en el bolso, en la mesa, en el baño. Nada. Nada. Y el pánico no fue por el valor material, aunque obvio que también.
Fue por lo que significa para Tomás. Ese anillo era su trofeo, su orgullo familiar, su excusa para decir que yo represento algo. Volver sin él era como volver con un pecado tatuado. Me agaché bajo la mesa donde estuvimos, revisé el suelo con la luz del celular como una desesperada, y cada segundo era más humillante. La gente pasaba y me veía en cuatro patas, y yo solo podía pensar, Tomás se fue, me bloqueó, y ahora el universo me quiere rematar. Yo quería gritarle a alguien que esto no era justo. ¿Por qué no lo era? Si Tomás no me hubiera dejado sola por un capricho de celos, yo no estaría en esta posición. Le escribí a Nico, por impulso, preguntándole si había visto el anillo. Él dijo que no, que tal vez se me cayó. Y esa respuesta tibia me encendió más, porque en ese momento yo no necesitaba, tal vez. Yo necesitaba soluciones. Yo necesitaba que el mundo me devolviera lo que me quitó. Pero la fiesta seguía, la música seguía, la gente seguía, y yo estaba en un túnel mental donde solo existía el vacío en mi dedo. Entonces pensé en Tomás y su cara cuando se diera cuenta. La clase de cara que no discute, sentencia. La clase de hombre que no explota, pero que te castiga con frialdad quirúrgica. Él ya se había ido como si yo fuera culpable de algo, y ahora yo iba a llegar sin el anillo. Era demasiado. Iba a ser el final, y lo peor es que iba a ser un final injusto, porque yo no estaba siendo infiel, yo no estaba dejándolo, yo estaba viviendo. Ahí es cuando la gente no entiende algo. Uno no miente porque quiere, uno miente porque no le dejan opción. Yo tenía que llegar a casa con una historia que Tomás no pudiera usar para aplastarme. Y si él quería hacer de mí la mala, entonces yo necesitaba un marco más grande, algo que lo obligara a sentir culpa por dejarme sola. Porque sí, me dejó sola. Y eso, en cualquier narrativa decente, tiene consecuencias. Así que me subí a un Uber, todavía temblando, y en el camino empecé a armarlo todo. No como una villana, sino como alguien que se está protegiendo. Si Tomás se comporta como un juez, entonces yo tengo que llegar con un caso. Un caso donde yo soy la víctima, donde él queda como el hombre que abandonó a su esposa y la puso en peligro. No es manipulación, es equilibrio. Es defensa. Cuando llegué, en lugar de entrar directo y regalarle mi miedo, hice lo lógico, llamé a la policía. Sí, la llamé. Porque si a mí me roban algo en la calle, ¿qué se supone que haga? ¿Ir a pedirle permiso a mi esposo bloqueador? No. Yo necesitaba un reporte. Necesitaba un documento. Necesitaba que la realidad quedara escrita antes de que Tomás escribiera la suya. La patrulla llegó y, de pronto, mi propia casa se convirtió en un escenario. Yo conté que al salir de la fiesta me asaltaron, que me arrinconaron, que me arrancaron el anillo. Exageré detalles, claro, porque en esos momentos uno está nervioso, uno recuerda fragmentos, uno se confunde. Además, ¿quién puede narrar con precisión algo traumático? No soy una máquina. Soy una mujer sola, abandonada por su esposo. Y ahí, con el policía frente a mí y la luz de la patrulla entrando por la ventana, escuché la puerta abrirse. Tomás volvió. Y volvió distinto, no como esposo, sino como alguien que viene a ver el desastre que yo causé. Se quedó mirándome como si estuviera evaluando si me cree o si me destruye. Y yo, con el corazón en la garganta, supe que lo peor no era el anillo perdido, lo peor era lo que él iba a hacer con esto. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, qué conveniente que te asaltaron, justo después de quitarte el anillo para coquetear. Primero juegas a la soltera, luego te haces la víctima, y encima metes a la policía. Tomás no es celoso, es alguien con dignidad y límites, tú estás fabricando un drama legal. Ojalá te caiga todo el peso de mentir porque esto no es defensa, es manipulación barata. Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan con seguridad desde el sofá, como si hubieran estado ahí conmigo. Tomás me dejó sola, me bloqueó, me expuso, y ustedes quieren que yo regrese a casa agachando la cabeza. Yo hice un reporte porque es lo que se hace cuando te pasa algo, y si mi memoria fue confusa fue por el shock. Pero claro, para ustedes la esposa siempre tiene que ser culpable, aunque el esposo sea el que abandona. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que te preocupa más, ¿cómo se verá?, que el hecho de estar mintiendo sobre un crimen. ¿Sabes cuántos recursos se gastan por denuncias falsas? ¿Sabes a quién pueden detener por tu cuento? Todo para que no te reclamen por andar de coqueta sin anillo. Es de película, pero de terror. Tomás hizo bien en irse. Tú no quieres pareja, quieres público y control.
Respuesta de la OP. Qué dramáticos, de verdad, parecen expertos en derecho y en moral al mismo tiempo. Nadie está deteniendo a nadie por mi culpa, yo di una descripción general, porque así se siente un asalto, confuso. Y sí, me preocupa como se verá, porque Tomás vive para destruir mi imagen cuando se enoja. Ustedes no entienden lo que es estar con alguien que te castiga y luego se hace la víctima. Actualización 1. La mañana siguiente fue asquerosa, en el sentido literal, resaca emocional, ojos hinchados, garganta irritada de hablar con la policía y de llorar rabia contenida. Yo no había dormido casi nada, porque Tomás se movía por la casa como un extraño, sin tocarme, sin preguntarme si estaba bien, sin hacer nada de eso que un esposo debería hacer cuando su esposa supuestamente fue asaltada. Él no estaba preocupado, estaba evaluando. La policía volvió, porque así funciona cuando hay un robo violento, hacen seguimiento, hacen preguntas, intentan ubicar el lugar exacto, reconstruir horarios. Tomás, al inicio, hizo el teatro correcto, el de ¿estás bien? Y yo casi caigo, casi me hablando, casi pienso que esto al menos serviría para que él entendiera que no podía dejarme tirada. Pero luego lo vi, escuchaba con demasiada atención, no con cariño, sino como quien espera que el otro se contradiga. Yo conté la historia otra vez, tratando de mantenerla igual, y ahí cometí lo que cualquier persona cometería bajo presión, añadí detalles para que quedara claro el peligro. Dije que el tipo era alto, que tenía una contextura específica, que llevaba una gorra, que olía a alcohol. Y sí, lo describí parecido a un hombre que a Tomás y a mí nos cae mal desde hace tiempo, porque la mente hace asociaciones. Uno agarra un rostro conocido y lo pega sobre el miedo. Eso no es maldad, eso es psicología básica. Pero Tomás no lo vio así. Tomás lo vio como una oportunidad. Lo supe porque en un momento pidió ir al baño, con el celular en la mano, y regresó con esa cara de «ya tengo algo». Después, cuando los policías estaban terminando de anotar, él les pidió hablar aparte, como si fuera el esposo responsable que colabora con la justicia. Y a mí esa frase me dio náuseas, colabora con la justicia. Como si yo fuera la sospechosa. Yo no escuché todo, obvio, porque lo hizo a propósito lejos, pero vi el gesto, Tomás mostrándole su teléfono, desplazando con el dedo, enseñando pantallas, como si estuviera presentando un caso. Más tarde me enteré por una frase que se le escapó, que había revisado notificaciones del banco y algo no cuadraba. Y claro que no cuadraba, porque mi vida no se detuvo por su berrinche. Yo tuve que moverme, pagar transporte, comprar agua, intentar respirar. Resulta que a la policía le llamó la atención que, según mi relato, yo había sido asaltada a cierta hora, pero mi tarjeta registró pagos de Uber y bebidas después. Como si una víctima no pudiera, no sé, intentar volver a casa de la forma más segura posible. Como si el pánico no te hiciera tomar decisiones raras. Tomás lo presentó como inconsistencia, y yo lo presentaría como lo que fue, supervivencia. Lo peor no fue la policía dudando, lo peor fue ver a Tomás cómodo con esa duda. Porque en vez de protegerme, estaba alimentando el fuego. Los agentes fueron correctos, no me gritaron ni nada, pero empezaron con esas preguntas que suenan a trampa, que por qué no llamé antes, que si recordaba bien, que si había cámaras en la zona, que si alguien me vio. Y yo, sinceramente, sentí que el verdadero asalto estaba pasando ahí mismo, dentro de mi casa, con Tomás como espectador interesado. Cuando por fin se fueron, Tomás no me abrazó ni me dijo, vamos a resolverlo. Me dijo, con una calma cruel, que esperaba que yo no estuviera metiéndome en problemas. Imagínense. Yo, su esposa, supuestamente asaltada, y él preocupado por su reputación y su tranquilidad. En ese instante entendí que no era yo la que había roto algo. Era él. Él había decidido que, pase lo que pase, él siempre va a creer lo peor de mí. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el tipo, que les cae mal a ambos, ajá, o sea, estabas lista para echarle la culpa a un inocente. Eso ya no es solo mentirle a tu esposo, es poner a alguien en riesgo real por tu ego y tu anillo perdido. Y encima te indigna que Tomás muestre evidencia, cuando tú estás usando a la policía como escudo. No eres víctima, Isabela, eres un peligro con smartphone. Respuesta de la OP, me fascina el nivel de seguridad con el que inventan cosas que yo no dije. Yo no, culpé a un inocente, describí lo que recordaba bajo estrés, y cualquiera que haya pasado miedo entiende eso. Tomás no mostró evidencia para ayudarme, lo hizo para verme caer,
porque esa es su forma de castigar. Si ustedes quieren convertir a una mujer asustada en un monstruo, háganlo, pero no me pidan que lo acepte. Usuario anónimo 2 dice, Tomás no alimentó el fuego, solo vio que tu cuento se caía con datos. Si te asaltan, no te vas a comprar bebidas después como si nada, punto. Estás tratando de sonar inteligente, pero solo suena a que estabas de fiesta sin anillo y ahora improvisas delitos. Deja de llamarlo celoso, él te bloqueó porque no quiere lidiar con tu manipulación. Respuesta de la OP, qué fácil es juzgar cuando no tienes a un esposo que te abandona en público y luego se lava las manos. Lo de las bebidas lo usan como si fuera un crimen, y si estaba temblando y necesitaba agua, azúcar, algo. Ustedes quieren que la víctima sea perfecta para creerle, y si no es perfecta, entonces merece castigo. Tomás bloquea porque controla, corta la comunicación para que yo me desespere, y funcionó, por eso hice lo que hice. Actualización 2. 2 días después me llegó una citación para volver a declarar. No una llamada amable, no un queremos aclarar unos detalles, sino esa formalidad fría que te hace sentir culpable aunque no lo seas. Los detectives dijeron que había inconsistencias en la línea de tiempo y que necesitaban una segunda entrevista. Yo escuché eso y lo único que pensé fue, Tomás ya me sembró la duda encima, y ahora el Estado también. Me senté frente a ellos y sentí que cada pregunta era una pinza cerrándose. Que si podía describir el lugar exacto donde ocurrió, que si recordaba las manos del asaltante, que si grité, que si alguien se acercó. Yo respondía lo mejor que podía, pero mientras más intentaba, más me daba cuenta de que mi historia no tenía un ancla real. Y cuando una historia no tiene un ancla, se la lleva cualquier corriente. Salí de ahí con un nudo en el estómago y una certeza horrible. Si esto seguía escalando, yo iba a terminar siendo la sospechosa oficial de mi propia tragedia. Y yo no iba a permitir que me humillaran así. No después de que Tomás me abandonó. No después de que me dejó a la deriva como si yo fuera un error. Si alguien iba a dictar el final de esta historia, iba a ser yo. Entonces hice lo único práctico, busqué a Nico. Porque por más que la gente quiera romantizar la moral, la realidad es que Nico era el único vínculo claro con el momento en que yo me quité el anillo. Le escribí, primero casual, como quien no quiere asustar a nadie. Luego más directo. Le dije que necesitaba que me ayudara a recordar, que la policía estaba encima, que Tomás me estaba destruyendo. Ahí se cayó la máscara de ex simpático. Nico me confesó que él tenía el anillo, que cuando yo me lo quité, en un movimiento rápido, él lo guardó, por seguridad, porque me vio distraída y no quería que se perdiera. Y miren lo que héroe, ¿no? El héroe que se queda con una reliquia familiar ajena sin decirte. Cuando le pedí que me lo devolviera, no se indignó ni se disculpó. Se puso cómodo. Nico me dijo que me lo devolvería si yo le pagaba $5.000. Así, como si estuviéramos negociando un objeto cualquiera, como si yo estuviera comprando de vuelta mi propia estabilidad. Yo casi me reí de lo absurdo, pero luego entendí el juego. Él sabía que yo estaba acorralada. Y cuando alguien sabe eso, o lo usas tú, o te usan ellos. Así que tomé una decisión que a nadie le gusta escuchar, pero que cualquiera haría si tuviera el agua al cuello. Saqué dinero de los ahorros de emergencia de la pareja. Sí, de esos que se guardan, por si pasa algo. Pues pasó algo. Pasó esto. Y no iba a dejar que un chantajista y un esposo castigador me arruinaran la vida por orgullo. Le pagué a Nico y recuperé el anillo. Cuando lo tuve en la mano, sentí una mezcla de rabia y alivio que casi me marea. Porque ahí estaba, el símbolo, la pieza, la prueba. Y en mi cabeza solo existía un plan, hacer que ese anillo reaparezca de forma natural, como si el universo, por fin, decidiera ponerse de mi lado. Porque después de todo lo que me hicieron pasar, lo mínimo era que yo pudiera ganar una. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio usaste los ahorros de emergencia de la pareja para pagarle $5,000 a tu ex? No solo mentiste con lo del asalto, ahora metiste dinero común en un chantaje para cubrirte. Y todavía lo narras como, lo único práctico, como si la practicidad borrara el delito y la traición. Tomás no te está destruyendo, Isabela, tú estás quemando tu vida con gasolina y luego culpas al viento. Respuesta de la OP, me impresiona cómo convierten una decisión de supervivencia en un pecado capital, como si yo hubiera tenido opciones limpias. Los ahorros eran para emergencias y esto era una emergencia real. Mi matrimonio colgaba de un hilo por un error que Tomás magnificó.
Nico me acorraló y yo respondí como responde cualquiera cuando la están extorsionando, resolviendo, no llorando. Pero claro, es más fácil insultarme que admitir que Tomás me empujó a este borde cuando se fue y me bloqueó. Usuario Anónimo 2 dice, tu plan es literalmente, hacer que el anillo reaparezca milagrosamente, para sostener una denuncia falsa. O sea, no solo mentiste, estás diseñando la evidencia para engañar a la policía y a tu esposo. Y lo peor, te ofende si alguien te dice manipuladora, cuando tu historia es un manual de manipulación. Espero que el milagro termine con esposas reales, de las que ponen los policías. Respuesta de la OP, qué morbosos son, de verdad, se nota que disfrutan imaginándose a una mujer castigada por no obedecer el guión perfecto. Yo no estoy diseñando evidencia, estoy intentando que un objeto vuelva a donde pertenece y que la situación se estabilice. Si la policía y Tomás ya se pusieron en modo cacería, yo no iba a quedarme inmóvil esperando que me despedacen. A ustedes les excita la idea de verme caer, pero mi prioridad es protegerme, no complacer su sed de linchamiento. Actualización 3. El día que el anillo apareció, yo me preparé como si fuera una operación quirúrgica, respiración controlada, cara serena, tono de voz suave. Me lo metí en el bolso con cuidado, como si el bolso fuera un santuario, y ensayé mentalmente la versión que mejor encajaba con todo lo anterior. No porque yo quisiera mentir por deporte, sino porque la realidad ya estaba deformada por Tomás, por la policía y por el desastre que él mismo provocó al irse. Entré a la casa y vi a Tomás con una calma extraña, una calma que no era paz, era cálculo. Él ya no estaba en modo esposo, estaba en modo investigador privado. Yo, aún así, hice lo que se supone que una mujer inteligente hace, le di una salida fácil. Le dije que revisando mi bolso, entre papeles y cosas del caos, había encontrado el anillo. Lo presenté como una especie de casualidad dolorosa, como si los ladrones, en su torpeza, lo hubieran dejado caer y yo apenas lo noté después. Tomás, no celebró. No se alivió. No me abrazó. Solo lo miró como si mirara un objeto en una sala de evidencia. Me preguntó, con esa voz plana que corta, cómo exactamente había aparecido, y yo repetí la idea de que debió haberse caído dentro del bolso cuando forcejeé. Yo intenté darle emoción, intenté darle humanidad, porque eso es lo que hace creíble una historia, la emoción. Pero él no se conmovió. Tomás se quedó callado, como si estuviera escuchando un audio viejo que ya conoce. Esa noche me dijo que quería hablar, sin policías, sin terceros, sin teatro. Me lo pintó como una oportunidad para arreglarlo, para volver a ser nosotros, para que yo no siguiera en riesgo. Y yo caí, sí, ¿por qué? ¿Qué se supone que piense una esposa? Yo pensé que tal vez, por fin, él iba a dejar de castigarme. Me pidió que fuera honesta para poder ayudarme, que si la denuncia tenía errores, lo mejor era aclararlo antes de que se volviera grande. Yo le expliqué lo que cualquiera entiende, que yo entré en pánico, que me sentí abandonada, que no supe cómo volver a casa con el dedo vacío y el esposo en modo verdugo. Le dije que la historia del asalto se me armó en la cabeza como un mecanismo de defensa, que yo no quería dañar a nadie, que solo quería evitar una humillación mayor. Y lo dije porque, en ese momento, me parecía un acto de confianza. Si él me prometía calma, yo le daba verdad. Cuando terminé, Tomás hizo algo que me heló la sangre. Me mostró su teléfono, con una pantalla de vídeo lista, y me dijo que todo quedó grabado. Mi confesión completa. Mi admisión de que lo del robo fue una mentira nacida del miedo y de su reacción. En su cabeza, eso no era una conversación de pareja, era una captura. Me habló de conducta delictiva, de peligrosidad, de no puedo vivir con alguien capaz de inventar un crimen. Como si él no hubiera sido el detonante con su abandono y su bloqueo. Ahí soltó la bomba final, que él ya tenía las cámaras del local de la fiesta, que él mismo las consiguió, por su cuenta, antes de que yo pudiera controlar nada, que me vio quitarme el anillo, que me vio con Nico, que vio que yo me movía como alguien que no estaba asaltada sino desesperada por ocultar algo. O sea, Tomás no estaba buscando la verdad, estaba buscando la forma más limpia de aplastarme con ella. Y ahora, con mi confesión grabada, tenía el martillo perfecto. En menos de lo que tarda la gente en subir una historia a Instagram, yo pasé de esposa a amenaza legal. Tomás me dijo que iba a pedir una orden de restricción y el divorcio, y que yo tenía que salir de la casa esa misma noche. Me empacó la vida en silencio, con esa frialdad que él llama madurez,
y me dejó en la puerta como si yo fuera una bolsa tóxica. Yo quise gritar, quise exigir justicia emocional, pero era inútil. Él ya estaba narrando mi caída como si fuera un héroe salvándose de una criminal. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, te grabó confesando porque eres capaz de inventarte un asalto, culpar a un tercero y arrastrar a la policía. Y todavía dices que, caíste, como si fueras una niña, cuando llevas toda la historia manipulando a todos. Tomás no te aplastó, te documentó, que es distinto. Por fin alguien te tomó en serio como un riesgo. Una orden de restricción no es un castigo emocional, es una medida de seguridad. Respuesta de la OP. Qué lindo como romantizan que un esposo grabe a su esposa como si fuera un detective cazando a una delincuente. Eso no es seguridad, eso es control y venganza con traje de justicia, y ustedes aplauden porque les encanta ver caer a una mujer. Yo confié en él porque me vendió la idea de que quería arreglarlo, y él usó esa confianza como trampa. Si eso les parece moralmente superior, entonces el problema no soy yo, es el tipo de mundo que ustedes defienden. Usuario anónimo 2 dice, lo de las cámaras de la fiesta es el remate, te vio sin anillo coqueteando con tu ex, y luego te inventas un crimen. Tú, pánico, no justifica que mientas a la policía, y menos que intentes fabricar una historia milagrosa. Tomás no es celoso, es alguien que no va a tolerar que su pareja lo destruya por capricho y ego. Ojalá la orden de restricción incluya también que no puedas inventarte más víctimas. Respuesta de la OP. Ustedes hablan como si un matrimonio fuera un juicio permanente donde el hombre decide si te absuelve o te condena. Sí, hablé con Nico, sí, me quité el anillo, y eso no equivale a que yo merezca quedar en la calle como basura. Tomás no reaccionó con límites, reaccionó con castigo, bloqueo, abandono y ahora herramientas legales para humillarme. Pero claro, para ustedes el hombre siempre se protege y la mujer siempre se lo buscó, punto. Actualización 4. Los días siguientes se sintieron como vivir en un pasillo de tribunal aunque yo todavía no estaba formalmente en uno. Me fui a un motel porque no tenía a dónde ir sin aceptar humillación extra, y porque Tomás, por supuesto, ya estaba moviendo fichas para que todo el mundo supiera que él era el pobre hombre que escapó de una esposa peligrosa. Yo estaba pagando una cama barata con una mezcla de rabia y miedo, tratando de convencerme de que esto era temporal, de que todo se podía aclarar. Pero no era temporal. La fiscalía me imputó por falsa denuncia de delito, porque la policía había gastado recursos, tiempo, patrullas, entrevistas, y según ellos, todo por una historia inventada. Me lo dijeron con esa frialdad burocrática que no tiene interés en emociones, que el sistema no funciona con pánico, funciona con hechos. Y yo quería gritarles que mis hechos nacieron del abandono de mi esposo, pero el sistema no procesa ese tipo de verdad. Yo intenté hacer lo que cualquiera haría cuando se da cuenta de que el mundo se le está cerrando, buscar un culpable más creíble que yo. Y lo había. Nico. El mismo que se quedó con el anillo, el mismo que me extorsionó, el mismo que me sacó $5,000 con una sonrisa. Así que cuando me preguntaron por qué todo era inconsistente, yo dije lo obvio, que había presión, que yo estaba siendo manipulada, que Nico me empujó a actuar así. Por un segundo creí que la estrategia funcionaría, porque a nadie le gusta un chantajista. El problema es que Nico no era tonto. Cuando los detectives lo citaron, él no llegó temblando, llegó preparado. Llegó con mensajes, capturas, la conversación completa donde yo intentaba coordinar la coartada, donde yo hablaba de hacer que aparezca, donde yo preguntaba cómo manejar tiempos y detalles. Y lo peor, llegó con el registro del pago de los $5,000, como si fuera un recibo de mi propia ruina. Ahí me di cuenta de algo asqueroso. En esta historia, el sistema no veía un contexto, veía una autora. Y en el papel, la autora era yo, porque yo fui la que llamó a la policía, yo fui la que dio la descripción, yo fui la que sostuvo la narrativa. Nico quedó como un oportunista, sí, pero un oportunista que, solo, se aprovechó de mi pánico. Tomás, por su parte, quedó como el ciudadano ejemplar que colaboró con la justicia y protegió su hogar. Todos ganaban un rol limpio menos yo. Intenté explicar que yo estaba en shock, que estaba acorralada, que el extorsionador se aprovechó de mí, que yo solo quería recuperar algo que era de la familia de Tomás. Pero cada frase se me devolvía como un boomerang. Si yo quería recuperar algo, ¿por qué lo convertí en un crimen? Si yo estaba asustada, ¿por qué coordiné una coartada? Si yo era víctima de Nico,
¿Por qué le pagué desde fondos de emergencia compartidos sin denunciarlo primero? Y ahí, en un motel con olor a humedad y una carpeta legal creciendo como tumor, empecé a entender que Tomás no solo me dejó, me diseñó un destino. Porque con su grabación, con sus cámaras, con su orden de restricción y su divorcio, él creó una narrativa donde yo soy peligrosa y él es prudente. Y el sistema ama esas historias simples. Yo estaba sola, intentando pelear contra una versión de mí que ya estaba escrita, impresa y sellada. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice: culpar a Nico es el manotazo más predecible. Tú inventas el asalto, tú llamas a la policía, tú sostienes la mentira. Que Nico sea un oportunista no te convierte en víctima, te convierte en la autora que se metió en un delito y luego pagó para taparlo. Y tus mensajes te entierran porque muestran que no fue pánico, fue planificación. El sistema no te cerró, Isabela. Tú te encerraste solita y ahora estás pateando las paredes. Respuesta de la OP. Qué cómodo es decir, te encerraste solita, como si yo hubiera amanecido con ganas de destruir mi vida por entretenimiento. Nico literalmente se aprovechó de mí y ustedes igual quieren pintarlo como un personaje secundario inocente, solo porque les conviene odiarme. Mis mensajes eran intentos desesperados de entender cómo salir de una situación que Tomás agravó con su abandono. Pero claro, si una mujer entra en pánico, es planificación, si un hombre prepara cámaras y grabaciones, es prudencia, punto. Usuario anónimo 2 dice: lo de los $5,000 es la prueba de que no te importa nadie, ni Tomás, ni la policía, ni el supuesto inocente que ibas a culpar. Usaste dinero común para comprar una aparición milagrosa y seguir sosteniendo una denuncia falsa. Y ahora estás en un motel porque Tomás tuvo la inteligencia de sacarte antes de que lo hundas con tus cuentos. Ojalá te imputen con ganas, para que aprendas que la vida real no es un guión que editas a tu favor. Respuesta de la OP. Ustedes hablan con un odio personal que ni siquiera entiendo, como si yo les hubiera hecho algo a ustedes. El dinero se usó para resolver una extorsión y recuperar un objeto familiar, algo que Tomás, si fuera esposo, debió ayudarme a manejar. Estoy en un motel porque él decidió tratarme como amenaza en vez de como pareja, y eso también es violencia, aunque no la reconozcan. Y si la vida real no se puede editar, entonces explíquenme por qué Tomás sí pudo editar la historia para quedar como santo. Actualización 5. Al final no hubo giro heroico, no hubo, todo se aclaró, no hubo nada de esas cosas que a la gente le gustan para dormir tranquila. Hubo sentencia. Libertad condicional, multas enormes y un antecedente penal que se te pega como una etiqueta que no sale ni con agua hirviendo. Cuando escuché la decisión, sentí que me estaban castigando no solo por una denuncia, sino por haber intentado sobrevivir a un hombre que me abandonó y luego se dedicó a destruirme con calma. Lo más cruel fue la consecuencia silenciosa, mi trabajo. Yo trabajaba en banca/diagonal finanzas, un mundo donde la reputación pesa más que tus habilidades. No importó que yo supiera hacer mi trabajo, no importó que yo tuviera años construyendo una imagen profesional. En cuanto apareció el antecedente, me despidieron. Rápido, limpio, con una frase corporativa sobre confianza y valores. Yo me quedé mirando la pared, pensando en lo irónico que es que te saquen por valores, cuando nadie tiene valores contigo. Y mientras yo intentaba sostenerme con un hilo, el divorcio avanzó como un tren. Tomás llegó con todo su paquete de pruebas, la grabación, las cámaras, los reportes, y lo que más le encantaba, el tema de los $5,000. Él lo presentó como robo, como uso ilícito de fondos comunes, como si yo hubiera sacado dinero para irme de vacaciones con un amante. Y el juez, por supuesto, compró la versión más simple, que yo tomé dinero de la pareja para un fin ilegal, y que eso me descalificaba moralmente para cualquier negociación. La sentencia del divorcio fue una humillación completa. Me negaron cualquier división de bienes, como si yo no hubiera aportado nada a esa casa, como si yo no hubiera sido parte de esa vida. Y además, me asignaron la deuda total de los costos legales, los míos y los de Tomás, porque él se posicionó como la parte dañada y yo como la parte peligrosa. Fue como ver a alguien convertir tu caída en un negocio rentable. Tomás no solo me dejó, me facturó. Yo intenté decir que era injusto, que yo no era una criminal peligrosa, que yo cometí un error bajo presión, que el castigo era desproporcionado. Pero el sistema no escucha matices cuando ya decidió a quién convertir en ejemplo. Así que salí con una montaña de deuda, sin trabajo formal,
con un antecedente que te cierra puertas y con la sensación constante de que todo el mundo está esperando que tropieces otra vez para decir, ¿ves? Ahora trabajo en la economía informal. No porque yo no quiera trabajar, como dirán los genios morales de Internet, sino porque el mundo corporativo te escupe y luego te pide que sonrías. Hago lo que puedo, cobro lo que puedo, y cada mes una parte se va en pagar multas, abogados, cuotas, cosas que ni deberían existir si Tomás hubiera sido un hombre capaz de hablar en vez de bloquear y abandonar. Y aún así, lo que más me quema no es el dinero, es la narrativa. Tomás se quedó con la historia perfecta, el hombre con límites firmes que se salvó de una esposa mentirosa. Y yo me quedé con la etiqueta de loca, manipuladora, delincuente. Nadie quiere escuchar que esto empezó con un esposo celoso que prefirió bloquearme antes que enfrentar una conversación adulta. Porque esa verdad es incómoda, implica que él también hizo daño. Y la gente adora la comodidad de un villano único. Así termina esto, con Tomás durmiendo tranquilo en una casa que ya no es mía, con su familia felicitándolo por haber sido fuerte, con Nico caminando libre porque supo venderse como testigo, y conmigo pagando por todos. Pero si algo me queda claro es que la vida castiga a la mujer que se defiende, aunque se defienda mal, aunque se defienda torpemente, aunque se defienda desesperada. Porque el mundo prefiere una esposa silenciosa a una esposa que intenta controlar el relato. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, te condenaron porque mentiste y consumiste recursos públicos, no porque seas, mujer que se defiende. Perdiste el trabajo porque en finanzas necesitas confianza, y tú demostraste que fabricas historias cuando te conviene. El divorcio fue consecuencia lógica, robaste $5,000 de fondos comunes para encubrir un delito, y eso destruye cualquier reparto justo. No es narrativa, Isabela, son actos y consecuencias, y por fin te tocaron a ti. Respuesta de la OP, qué fácil es reducir una vida entera a una frase de actos y consecuencias, como si la realidad fuera un examen de moral. Yo no fabriqué historias, cuando me convino, reaccioné a un abandono y a una presión que Tomás creó con su castigo frío. En finanzas hablan de confianza, pero nadie habla de cómo se castiga a alguien sin escuchar el contexto humano. Ustedes quieren que yo acepte el papel de monstruo para que su mundo se sienta ordenado, y no lo voy a hacer. Usuario anónimo 2 dice, Tomás no editó nada, reunió pruebas porque eras capaz de acusar a cualquiera con tal de salvar tu ego. Nico es basura por extorsionarte, sí, pero tú fuiste la que llamó a la policía, la que planeó la coartada y la que pagó para sostenerla. Ahora trabajas informal porque te cerraste sola las puertas, y encima lo vendes como opresión para no asumir nada. El único, celoso, aquí es tu orgullo, que prefiere hundirse antes que admitir, la arruinaste tú. Respuesta de la OP, me encanta cómo disfrutan el castigo ajeno, como si fuera un deporte ver a alguien perderlo todo y aplaudir, se lo merece. Tomás reunió pruebas con intención de destruirme, no de ayudar, si hubiera querido arreglarlo, no me habría bloqueado ni abandonado. Nico me extorsionó porque olió sangre, y la sangre la provocó Tomás cuando decidió convertirme en enemiga, no en esposa. Y si mi orgullo les molesta, es porque preferirían verme suplicar, pero yo no nací para arrodillarme ante su tribunal.